Muchas gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros diputados, costarricenses que nos escuchan. Es esencial para el buen funcionamiento de una democracia la rendición de cuentas. La rendición de cuentas debe ser objetiva, debe estar basada en la realidad, en los datos. Y para ello es muy importante que quien nos gobierna pueda ofrecernos esa realidad desde la perspectiva de la gestión pública. Esa objetividad es indispensable para mejorar. Y para mejorar la política pública se requiere reconocer también aquellas cosas que no van bien y los errores cometidos. A nosotros nos parece que el informe del señor presidente saliente es un informe que deja algunos vacíos que son muy importantes abordar aquí. Y les menciono dos muy concretos, que son temas que nos parece esenciales para el bienestar de los costarricenses que no fueron mencionados por el señor presidente saliente. Uno de ellos es el tema de la salud. Las listas de espera en la caja. Cientos de miles de costarricenses esperando por una operación, por un tratamiento, por una cita con un especialista. 2,000 personas mueren al año en esas listas de espera. Y siendo un tema tan delicado, nos sorprendió que estuviera ausente en el discurso presidencial. Ese tema de las listas de espera, además, es una promesa incumplida. Fue una de las promesas principales de la actual administración y durante 4 años no se cumplió. Hoy las listas de espera son todavía más graves que cuando empezó la administración. El sector agropecuario, uno de los sectores más abandonados por este gobierno, fue también ignorado en el discurso presidencial. Ese sector agropecuario que hoy está luchando por la sobrevivencia. Ustedes van a Tierra Blanca, Cartago, ustedes van a donde se sembraba el arroz, ahora con el tema del areteo. Realmente es un sector que está luchando por la sobrevivencia y fue absolutamente ignorado en el discurso del presidente. Hay temas además que claramente no corresponden a lo que el presidente nos contó, por ejemplo en materia de seguridad. No hay un costarricense que hoy se sienta viviendo en un país más seguro que hace 4 años. Nadie en Costa Rica hoy se siente en un país más seguro. Y esa es la realidad. Y ahí están las encuestas. Y en todas las encuestas esa es una realidad que se constata, porque los costarricenses hoy nos sentimos en un país con más crimen organizado, con más eventos en los barrios, con más asesinatos. En esta administración ha muerto más gente por el crimen organizado que en la guerra civil del año 48. Esos temas y otros van a ser abordados por compañeras y compañeras de la fracción en el día de hoy y en el día de mañana. Y no lo hacemos con el fin solamente de criticar, lo hacemos con el fin de colocar temas en la agenda que requieren y necesitan una solución. Yo quisiera abocarme a un tema que nos parece también central para el bienestar de los costarricenses y es el tema del empleo. El trabajo de las familias, de las personas. Y como los datos matan mentiras, yo quisiera descartar o proveer los datos que van a permitir aclarar una mentira que se dijo ayer. El presidente dijo que la economía ha crecido y que ha generado miles de empleos. La economía sí creció y eso se reconoce y es una realidad. Pero esa economía creciente no produjo empleo. Y esa realidad está constatada en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es el ente en Costa Rica que provee la información sobre el mercado de trabajo. Si ustedes toman los datos de la encuesta continua de empleo antes de iniciar esta administración, en el trimestre que concluyó en mayo del 2022, y lo comparan con el último dato disponible de esa encuesta, a febrero de este año, resulta que en 4 años, y escuchen bien el dato, en 4 años solo se crearon 3,000 empleos en Costa Rica. 3,000 empleos en 4 años, eso es el 0,1% de los empleos que habían al inicio de esta administración. Es decir, esa economía que creció no produjo empleo, y esos son los datos y esa es la realidad. ¿Quiénes han sido algunos de los grandes perdedores en esta crisis del empleo en Costa Rica? Los jóvenes. Hoy tenemos 52,000 jóvenes menos que hace 4 años en el mercado de trabajo. 52,000 jóvenes menos en el mercado de trabajo. Justamente cuando el narcotráfico anda reclutando a esas personas jóvenes, sobre todo en ciertas regiones del país. Hoy tenemos menos oportunidades para el trabajo de los jóvenes que hace 4 años. ¿Cuáles son los sectores que más empleo han perdido? El agro perdió 11,000 empleos, la industria perdió 11,000 empleos, el turismo perdió 19,000 empleos, el comercio perdió 22,000 empleos en 4 años.
Los sectores más importantes de la economía costarricense no están generando trabajo. ¿Y quiénes son las personas y los perfiles que más empleo han perdido? Pues justamente las personas que tienen menor nivel educativo. Los empleos, por ejemplo, en materia, o las personas sin calificación, hoy hay 14,000 menos trabajos en el mercado laboral que hace 4 años. Hay 47,000 empleos menos para las personas con calificación media en el mercado de trabajo. Esas son realidades, y son realidades tristes que tenemos que abordar, no solo desde el gobierno, sino también desde la Asamblea Legislativa. Y no venimos aquí solo a criticar, tenemos que también poner soluciones sobre la mesa. Y esa es la intención y el espíritu de la Fracción de Liberación Nacional. Nosotros queremos ser partícipes de las soluciones y le hemos ofrecido a la presidenta Fernández que queremos colaborar con ella y con la fracción de gobierno y con las otras fracciones de oposición para que entre todas y todas construyamos soluciones efectivas a estos retos. Les proponemos aquí 3 ideas concretas de cómo podemos abordar el reto del empleo. En primer lugar, el Banco Central de Costa Rica tiene que cambiar. La ley del Banco Central de Costa Rica le debe dar al empleo la misma importancia que tiene la inflación, porque la importancia de la política cambiaria y de monetaria para la construcción de generación de empleo es indispensable y fundamental. Por eso hay un proyecto de ley presentado al respecto que queremos volver a retomar. Segundo lugar, tenemos que apoyar al sector productivo nacional. Este país le puso alfombra roja a las zonas francas que vienen de afuera. Y eso está muy bien porque traen inversión y empleo, pero para el Valle Central. Esas empresas no están generando empleo en Limón, ni en Guanacaste, ni en Punta Arenas. Es la empresa costarricense la que genera empleo en esas regiones. Y tenemos que apoyar a esos sectores, empezando por el sector agropecuario, que es esencial no solo para llevar comida a la mesa de los costarricenses, sino para llevar empleo a esas zonas rurales. Y en tercer lugar, tenemos que apostar por el talento. Formar más personas con la educación técnica, con las competencias que les permitan conseguir un empleo digno. Y para eso hay que invertir más en educación técnica y hay un proyecto de ley sobre ese tema que nos gustaría impulsar. Tenemos que lograr mayor conversión de liceos en colegios técnicos como el de Juan Viñas, el liceo académico, para que tengan oportunidades en las zonas francas de Cartago. Tenemos que fomentar la educación dual y promover también que a las personas que salen de los técnicos le reconozcan esas competencias en las universidades. Esas son ideas concretas que nos ayudarían a devolverle a los costarricenses la esperanza de un trabajo digno. Muchísimas gracias y me reservo el tiempo que nos queda. Gracias.